Así que este tema se titula El camino con Dios, en el cual nosotros debemos de hacer muchos ajustes para poner nuestros pies en ese camino y verdad y vida que es Cristo Jesús. Pero porque Dios conoce nuestros caminos. Quiero comenzar en Proverbios 5, 21 al 23. Y aquí en Proverbios 5, 21 nos dice de esta manera: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. No nos podemos ocultar de Dios realmente. No se puede ocultar ante sus ojos nuestro camino. ¿Y a qué se refiere con nuestro camino? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que creemos, todo esfuerzo que hacemos por buscarle, todo intento de nuestro corazón por alabarle, adorarle. Pero también cuando desechamos su palabra, cuando nos alejamos de Él, todo eso Él considera todas nuestras veredas. Él ve todo lo que hacemos. Y dice el versículo 22 también: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pues cuando realmente cometer pecado es ponerse una soga al cuello, ¿verdad? Porque también está establecido en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y pues eso es terrible, ¿no? La paga del pecado es muerte. Todo fruto del pecado, de desobediencia a la palabra de Dios, pues es muerte. Pero no queda ahí. Nos dice ahí mismo, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Aquí está, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Dios da y regala, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es lo importante de seguir ese camino, verdad y vida que es Cristo. Y también aquí donde estamos, Proverbios 5, 23, hablando de el impío sus propias iniquidades, prenderán sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado, dice el versículo 23, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Por lo tanto, esa corrección, todos necesitamos corregir nuestro camino. Los impíos morirán por falta de corrección. Y mire, y no es que no haya la corrección, ahí está toda la corrección, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios, que Dios quiere corregir nuestros pasos. Pero ¿cómo es que morirá? Habrá muerte para el impío por falta de corrección, por desechar la palabra de Dios, ¿verdad? Por preferir otras cosas a la palabra de Dios. Y Dios mismo escribe, ¿no? Que por cuanto no quisieron mi corrección, yo me reiré de ustedes en sus calamidades, ¿verdad? Y en Proverbios 3 me parece que lo dice al final. Por cuanto no amaron la corrección. Y la palabra bien que nos dice también que Dios al que toma por hijo, lo azota. Claro, se escucha fuerte eso, pero realmente lo que hace Dios es que corregir nuestra vida a través de su palabra. Eso hace el Dios, ¿no? Muy bien, pues este tema, el camino de Dios, el camino con Dios, caminar con Dios,
Usted sabe que la palabra de Dios nos habla de varias personas que caminaron con Dios. Noé fue uno de ellos. Abraham también, que pues tuvo que hacer muchas cosas. Los profetas que sufrieron por seguir el camino de Dios. Ahí Génesis 5:24 también nos dice, ¿verdad?, que hubo un hombre llamado Enoc. Enoc dice caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y miren, para nosotros también es esto, porque un día vendrá el arrebato, ¿verdad? El rapto, el arrebatamiento. Y de la misma manera que desapareció Enoc, también la iglesia un día desaparecerá de la tierra y se los llevará Dios a la iglesia, a los cristianos, aquellos que obedecen la palabra, que se empeñan, se esfuerzan por leer la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra, ¿verdad? Y esto es realmente caminar con Dios, vivir en obediencia a su palabra. Es por eso que Dios dejó mandamientos, preceptos, estatutos, los cuales nosotros pues los encontramos en su palabra, y así pasará esto. Miren, Proverbios 16, versículo 2. Primero que nada, nosotros aquí encontramos algo muy importante. El hombre muchas veces piensa que está bien así como está, ¿verdad? Quien no quiere, pues, poner su vida en obediencia a la palabra de Dios, va a decir muchas veces, yo estoy bien así como estoy, ¿no? Porque va a pensar que depende de actitudes la salvación. Muchos dicen, por ser bueno yo me voy al cielo, los malos se van al infierno. Pero pues la palabra de Dios dice que solamente con Cristo, el que tenga a Cristo en su vida, el que viva conforme a la palabra. Y dice este versículo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y mire qué importante comentario encontré yo, esto de Jehová pesa los espíritus. Dice, a pesar de la autojustificación constante de hombres y mujeres, Dios pesa justamente los espíritus de todos. Dios sabe, Dios mide a cada quien. También dice, nos engañamos a nosotros mismos tan fácilmente y por lo tanto no podemos evaluarnos por nuestra propia cuenta. Nadie puede decir, yo estoy bien, yo me voy a ir al cielo. Solo Dios es quien pesa en balanza, por así decirlo, los espíritus, ¿no? Usted recordará a un rey que un día se le apareció una mano escribiendo en la pared, ahí en Daniel, ¿verdad? Y las palabras que venían de Dios eran esas: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Te faltó? Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendos versículos, ¿no? Aquí están. Ajá. Sí. Entonces, te faltó un poco, le decía, ¿no? Te faltó. Realmente, imagínense qué triste, ¿eh? Aquí está, ¿no? Tekel, una palabra escrita en la pared por una mano.
Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Realmente esto es terrible, ¿no? Que Dios diga eso. Por eso aquí donde estamos en Proverbios 16, ¿verdad? Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre, para ello mucha gente piensa, estoy bien, me voy a ir al cielo, soy limpio. Es por eso que hoy estamos viendo el camino con Dios, cómo debe ser el caminar con Dios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Él va a ver actitud, desobediencia. Y pues esto es tremendo, ¿no? Bueno, vamos a Hebreos 3, del 8 al 11. Hebreos 3, del 8 al 11. Y esto pasa porque no conocen las personas el camino de Dios, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No conocen a Jesús realmente. Hebreos 3:8 dice, primero que nada, es un consejo tremendo: no endurezcan sus corazones. Miren, si usted se pregunta por qué tanta gente prefiere muchas veces andar en otras cosas y no venir a la iglesia los domingos, ¿no? Por ejemplo. Pues dureza de corazón, eso es. Y por lo tanto, alejamiento de Dios, la dureza del corazón. El decir, fácilmente alguien puede decir, Dios no existe, ¿no? Y bueno, es su propio pensamiento, y muchos lo usan esto para poder portarse mal, ¿no? Como ellos quieren, ¿no? El decir Dios no existe. Con eso es una buena excusa para, pues, hacer todo lo malo, ¿no? Sin embargo, pues, aquí dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice el versículo 9, en el desierto donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Pero dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esto es alguien que no anda en el camino de Dios. ¿Qué pasa? Vagando en su corazón. En pocas palabras, Dios está diciendo, es un corazón vago, que no anda en mis caminos, ¿verdad? Ahí lo dice. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pues esto pasa el día de hoy, sí, claro. A muchos les pasa esto, que andan vagando en su corazón. Y el corazón vagando también es cuando, bueno, hoy sí me porto bien, hoy sí busco a Dios, hoy sí voy a la iglesia, pero después ya no. Hoy voy a hacer lo que yo quiero, hoy me enojé con hoy me enojé con el otro, hoy estoy odiando a todos. Eso es la vagancia del corazón. La vagancia del corazón es que el corazón no está en el camino de Dios. Y es fuerte y es triste esto. Imagínense viendo
aquí Dios está hablando de aquellos que vieron abrirse el mar, que vieron descender fuego del cielo, que vieron milagros tremendos de Dios, que vieron y escucharon la voz de Dios, que hasta dice que temblaba el monte y todos no soportaban los truenos y cómo se oía la voz de Dios. Esos precisamente andaban vagando en su corazón. Por eso muchos dicen, bueno, yo quiero ver, a ver si es cierto que Dios existe. Aunque vean, aquí están estos que vieron todo eso y vagando en su corazón. A Jesús le dijeron una vez, bueno, si eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y Jesús dijo, esta generación incrédula y perversa pide señal, pero no le será dada señal, sino solamente la señal de Jonás, dijo. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días. Hablando de que estuvo 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Pero después, como Jonás salió del pez, así también. Qué importante es entender la manera como hablaba Jesús, ¿verdad? Y siempre vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Cómo es que? Miren, Efesios 4:18. En Efesios 4:18, hablando de cuando no se conoce a Dios y no se dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto llega a ser la dureza del corazón. Primero, el entendimiento entenebrecido es para no darse cuenta bien de la verdad, ¿no? De las cosas. Ajenos de la vida de Dios. Imagínense, mucha gente vive así, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es la vida de Dios? Perderse de la sabiduría que hay en la palabra de Dios, pues es como menospreciar un tesoro, ¿no? De verdad es como, pues, no darle valor al más preciado tesoro. Así es el ignorar la palabra de Dios, ¿no? Dice que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque cualquiera puede encontrar a Dios en su palabra, ¿no? Pero el camino que estamos viendo nosotros, ¿cómo es caminar con Dios? Mire, vamos a regresar otra vez a Proverbios 16, 17. Todo esto fue un paréntesis nada más. Estamos en Proverbios 16, versículo 17. Y dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. En pocas palabras, el que cuida bien sus pasos. Cuidar bien que vayamos en el camino angosto, que vayamos caminando con Dios nosotros también. Caminar con Dios, porque cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, si usted quiere caminar con Dios, tiene que seguir a Jesús. Y Jesús dijo, el que quiera seguirme, Él lo dijo en otras palabras, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Lo primero que debemos hacer es, ya no vivo yo, ya no se va a hacer lo que yo quiera, mi voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Morir a nuestros gustos. Dejar ya lo que yo quiero. ¿Y a qué se refiere con eso? No es que usted deje todo y que, bueno, sino realmente vamos a tener que perdonar, vamos a tener que amar. Como se leía ahorita al principio, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Imagínense tener rencor, ¿no? Hay personas que años pasan y el rencor ahí está y los consume. Pues tomar su cruz y seguir a Cristo requiere eso: amar, bendecir, perdonar. Jesús dijo: ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y ultrajan. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es caminar con Dios. Así empezamos nosotros, así deja de vagar el corazón y empieza a andar en el camino. Y empezamos a pasar por esto. El que guarda las veredas del juicio, cualquiera que estamos en el 16, 17 de Proverbios, ¿verdad? El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda el camino. Su vida guarda el que guarda su camino, el que cuida bien sus pasos. El Salmo 25, versículo 8 al 10. Dios siempre quiere hacer esto, mire. Dios quiere enseñarnos el camino. Por eso mismo también envió a su Hijo, Dios, el Padre, para que el Hijo nos enseñara a vivir, nos enseñara lo que es la vida verdadera. Muchos piensan es que vivir la vida es, como dice la canción, vive la vida loca, ¿no? Pero no, realmente vivir, Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Una vida de paz, de amor, de reposo, de gozo verdadero. La vida, esa es la vida en abundancia. Pero bueno, aquí estamos en Salmo 25, 8, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Imagínense todo lo que hizo Dios para dejar su palabra. Para empezar, bueno, si nosotros lo pensamos de esta manera, qué difícil es Dios, pues toda su sabiduría. Por eso dice la palabra los misterios de Dios, ¿verdad? Los misterios de Dios que a nosotros nada más nos han sido revelados, a los que vienen a Cristo, ¿eh? Ahorita lo leemos, dice aquí primero: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Ahí está la palabra de Dios, ahí está el conocimiento de Dios para que nos enseñe. Mire cuántos pecadores hemos ahora aprendido, ¿verdad? Porque Dios nos ha enseñado. Él nos enseñó a nosotros, los pecadores, el camino. Y Él seguirá siempre enseñando a los pecadores el camino. Dice el versículo 9: encaminará a los humildes por el juicio. ¿Qué significa el juicio?
pues lo que es justo, conocer el bien y el mal, para saber escoger el bien, ¿no? Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Y luego el versículo 10 también. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Decíamos ahorita que veíamos eso de bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores su camino. Sin embargo, y nosotros vemos cuando Jesús ahí en Mateo 13, ¿verdad? Está sus discípulos diciéndole, ¿por qué les hablas a todos por parábolas? ¿Verdad? ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque Jesús nada más decía ciertas parábolas, ¿verdad? El reino de los cielos es como un hombre que anda buscando perlas preciosas y encuentra la más preciosa perla y vende todo lo que tiene para comprar esa perla, y cuando la tiene ya está muy contento y gozoso. ¿Qué está queriendo decir con eso? Y así nada más dejaba a todos. Pero a nosotros sí se nos fue revelado a qué se refiere eso, ¿no? El reino de los cielos, es decir, cuando encuentras la salvación es esa perla. Y dice, y aquel vende todo lo que tiene para conseguir esa perla. En pocas palabras, es dejar todo por conseguir nuestra salvación. Y una vez que ya tenemos nuestra salvación, pues una vida de gozo, paz y amor. A eso se refiere, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta del Señor es, porque a ustedes nada más les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense. Y más adelante Jesús dice, pero bienaventurados sus oídos de ustedes porque oyen. Ellos no escuchaban, ¿no? Aquí está, miren. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, realmente. Por realmente estar conociendo los misterios del reino de Dios. Y Dios enseña ese camino. Bueno, recuerda que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, vamos a buscar el Salmo 139. Usted recordará seguramente este Salmo 139 de la omnisciencia, omnipresencia de Dios. Y todo lo que ahí nos dice, que bárbaro, se admira uno. Ya que nos dice cosas como, tú me has examinado y conocido, ¿verdad? El versículo 1. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce todo de nosotros. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe qué pensamos. El versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe todo lo que hacemos, en pocas palabras. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice el versículo 4, y tú
ya la sabes toda. Imagínense, no hemos pronunciado palabra y Dios ya sabe qué vamos a decir. Qué bárbaro, ¿no? Pues así es Dios. Has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe si nosotros tenemos un corazón de esos que andan vagando o realmente un corazón que vive en los caminos de Dios, ¿no? Mire cómo dice los versículos 23 y 24, aquí donde estamos. Esto es muy importante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esta es una oración que hace el rey David, quien escribió este salmo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque nosotros, como veíamos hace ratito, no podemos ver nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué decía ahorita? Todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus, ¿verdad? Y es mejor hacer esta oración de decirle: examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, porque también hay un camino que es el de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese camino eterno es el camino, verdad y vida, que es Cristo. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Pero una vez que hemos conocido el camino y que andamos en el camino, dice la palabra que Dios cuida es el camino. Mire, Proverbios 2:8, mejor para que lo leamos y no les cuente yo nada más. Proverbios 2:8, como dice: Él es el que guarda, mejor dicho, dice, es Él, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios nos cuida que andemos en su camino nosotros. Nos protege, cuida y vela por nosotros para preservar el camino de sus santos. Mire, usted, bueno, no diga, ¿a poco yo soy un santo? Pues sí, no porque andemos ahí con alitas o estemos muy así, sino porque Cristo nos limpió con su sangre. Y de Él viene nuestra limpieza y santidad, nuestra pureza, que ahora tenemos todos, ¿verdad? Por eso nos llama santos el Señor. Y nosotros debemos de tener cuidado también cómo andamos en nuestro camino. Mire, Hebreos 12:12 al 14, Hebreos 12, del 12 al 14, nos da unos consejos también. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Quién puede tener manos caídas y rodillas paralizadas? Aquel que ha luchado, aquel que llega a cansarse. No sé si usted se ha cansado alguna vez, seguramente muchas veces, ¿verdad? Que dice uno, ya no puedo más, ya he luchado mucho contra mí mismo, contra el pecado, contra el mundo, ya me he esforzado mucho, ya se me acaban las fuerzas. Así, las manos caídas es de que ya así está, rodillas paralizadas, pero dice, levanta las manos caídas. Usted se acuerda de Moisés cuando alzaba las manos, ¿no? Y estaba la guerra ahí, peleando Israel contra sus enemigos,
Y Moisés alzaba las manos así y empezaba a ganar Israel, ¿verdad? Pero Moisés se cansaba y bajaba las manos y empezaba a perder Israel. Y lo que hicieron es Josué y Hur, dice que le pusieron una piedra y se sentaron allá a Moisés y le detenían las manos, ¿verdad? Y así venció Israel. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que, de qué depende de que estén ganando alzando las manos? Así es Dios. Dios les enseñó cómo es el camino. ¿Cómo es eso de que nada más anden dando vueltas así en la ciudad de Jericó? 7 días andar dando vueltas, güey. Y de repente, ahora sí párense y griten. Y gritaron, tocaron el shofar y las murallas del Rum se derrumbaron. Parece cosas extrañas. ¿Cómo es que nada más ahí estaban? ¿Cómo es que ahí estaba Moisés alzando las manos y Israel ganaba? Bueno, estamos aquí, Hebreos 12:12, ¿no? Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. En pocas palabras, camina derechito en obediencia a la palabra. Hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es eso de lo cojo? Las debilidades. Nuestras debilidades nos pueden alejar del camino de Dios fácilmente, ¿no? De que usted va bien, estuvo orando, ayunando y todo, pero es un corajudo y ahorita se le atraviesa a alguien en el coche y hasta en lenguas hablan. Imagínense, pues, ¿qué pasó ahí? Eso cojo lo sacó del camino, ¿ves? Es por eso que tenemos que levantar las manos caídas, volver otra vez a poner todo el empeño, ¿verdad? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ir terminando ya. Proverbios 4:10. Vemos qué hermoso cómo Proverbios nos enseña tanto, ¿eh? Proverbios 4 del 10 al 13, perdón. Y vemos cómo Dios aquí nos enseña. Proverbios 4:10 dice de esta manera: oye, hijo mío. ¿Quieres escuchar hoy la voz de Dios diciéndote algo? Pues te está diciendo primero que nada: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Dice el versículo 11: por el camino de la sabiduría te he encaminado. Eso hace Dios, por eso nos dejó su palabra, para ponernos en el camino de la sabiduría y por ahí encaminarnos. Por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 12: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Si andas bien con Dios, no se estrecharán tus pasos. ¿A qué se refiere eso? Realmente no va a ser tan difícil. Realmente no es un camino en el cual es casi imposible andar. Sí es estrecho el camino, decía Jesús, ¿verdad? Angosto es el camino, angosta la puerta de la salvación, pero amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por ahí.
Y aquí dice, si anduvieres en ese camino de la sabiduría en el cual te he encaminado, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás, no caerás fácilmente. Y el versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. De esto dependerá si vives. Y en pocas palabras, de esto dependerá si te vas para arriba o no. ¿Verdad? Realmente Dios, cuando habla, es amoroso también para hablar. Pero también depende si queremos o no, ¿no? Quiero que terminemos en unos versículos. Job 23, del 10 al 12. Mire, Job, usted conoce cómo vivió, todo lo que le pasó a Job. Sin embargo, era un hombre que andaba en el camino con Dios. Era un hombre que realmente caminó con Dios, que anduvo bien. Y él decía estas palabras. Recuerde que sus amigos pues solamente le decían, algo malo hiciste, por eso te está yendo mal. Todo el tiempo eso le decían, ¿verdad? Y él todo el tiempo decía, no, realmente yo he estado bien con Dios. Y él dice estas palabras, Job 23, 10 al 12, dice, mas él conoce mi camino, Dios conoce mi camino. Y todos quisiéramos decir esto, ¿verdad? Estas palabras, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Versículos 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Todos queremos decir esto. Y luego dice el versículo 12, del mandato de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. En pocas palabras, en primero que nada, antes de comer siquiera, primero está el obedecer a Dios, ¿no? Como Jesús cuando le decían a sus discípulos, Rabí, come, ten, mira, aquí te trajimos esto. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. No importa comer o no comer, para Jesús, Él, lo primero es hacer la voluntad del Padre. Juan el Bautista, usted conoce más o menos. Imagínense, andaba en el desierto. Dice que su ropa era solamente de piel de camello. ¿Usted cree que se cambiaba diario él? Su ropa eran pieles nada más. Y su comida, miel y langostas, dice. Es decir, si encontraba algo de comer bien, si no, no te preocupes. Una persona que buscando, andando en el camino con Dios. ¿Y qué dijo Jesús? De los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero los que están en el reino de Dios, mayores son que él. El que quiera entrar tiene que ser mayor que Juan. En pocas palabras eso está diciendo. Y se asustaron los discípulos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Juan tuvo que hacer muchas obras. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Decir, Señor Jesús, entrego mi alma en tus manos. ¿Cómo puede ser uno mayor que Juan? Te entrego mi vida entera, Señor. Vivir en obediencia a la palabra y
de ahí tendremos la vida y andaremos en el camino. Y tal como aquellos que se llevó Dios un día a su iglesia así le pasará. Caminó con Dios, como leíamos ahorita, ¿no? Con Dios caminó Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Pues su iglesia un día sí pasará cuando Cristo venga. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas palabras que nos dicen: por camino de sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Así es, Señor, porque nos has dado a conocer los misterios del reino. Nos has dado a conocer tu palabra, Señor, la cual atesoramos y amamos y obedecemos, Señor. Ayúdanos, por tanto, a seguir en ese camino, verdad y vida que es Cristo. Vivir como Cristo vivió, Señor, con todo lo que Él nos enseñó. Porque Él dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, enséñenle las cosas que yo les he mandado. Enséñenlos a que guarden las cosas. Y así vivimos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Aunque haya manos caídas, rodillas paralizadas, aunque nuestras fuerzas se acaben, dice tu palabra que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Así que danos esas nuevas fuerzas para seguir adelante. Así como estén las cosas, aunque haya problemas, tribulaciones y momentos también hermosos, pues queremos seguir en ese camino para un día estar contigo, porque el final, la meta, a donde nos va a llevar ese camino es hacia ti, Señor. Gracias. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, y te damos toda la gloria y la honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.